Cuando regresaron, el silencio lo cubría todo. Las casas seguían en pie. Las calles estaban vacías. No había señales de lucha. No había cadáveres. No había ruinas humeantes ni rastros de huida desesperada. Más de 100 personas, hombres, mujeres y niños, habían desaparecido como si nunca hubieran existido. Solo quedó una palabra tallada en madera, esperando a ser encontrada. Bienvenido a Memorias Nocturnas. Este es el rincón donde exploramos historias olvidadas, misterios sin resolver, leyendas antiguas y sucesos reales que nunca debieron ser enterrados. Historias que ocurrieron de verdad, historias que dejaron preguntas, historias que cuando cae la noche siguen pidiendo ser contadas. La historia que vas a escuchar hoy no es un mito exagerado ni una leyenda urbana. Está documentada, aparece en registros oficiales, y aún hoy, más de 400 años después, sigue sin explicación definitiva. Es la historia de Roanoke, el asentamiento que desapareció sin dejar rastro. Para comprender lo que ocurrió en Roanoke, es necesario entender el mundo que intentó crearla. Estamos a finales del siglo XVI. Europa vive una época de expansión, pero también de miedo. Las grandes potencias compiten por territorios que no conocen, guiadas más por la ambición que por la prudencia. España domina enormes extensiones del Nuevo Mundo. Francia explora, pero con cautela. Inglaterra observa desde la distancia, consciente de que quedarse atrás significaría perder poder, influencia y futuro. Colonizar América no era una aventura romántica, era una decisión desesperada. Los viajes duraban meses, las enfermedades diezmaban tripulaciones enteras, las tormentas podían borrar barcos del mapa sin dejar rastro. Y aún así, Inglaterra necesitaba una colonia, no solo para crecer, sino para sobrevivir políticamente. Roanoke nació de esa necesidad. Sir Walter Raleigh fue el hombre que impulsó el proyecto. Un aristócrata influyente, cercano a la reina Isabel I, ambicioso, convencido de que Inglaterra debía reclamar su lugar en el Nuevo Mundo. Pero hay algo importante que a menudo se pasa por alto. Raleigh nunca pisó Roanoke, nunca durmió allí, nunca pasó hambre en aquella tierra. Él diseñó la idea desde la seguridad de Inglaterra y envió a otros a vivirla. Cuando se habla de los 117 colonos de Roanoke, la historia suele reducirlos a una cifra, un número frío, impersonal. Pero eran personas, eran hombres que habían dejado atrás todo lo que conocían, mujeres que habían aceptado un futuro incierto a cambio de una promesa, niños que no comprendían por qué el mundo se había vuelto tan grande y peligroso de repente. No eran soldados entrenados, no eran exploradores curtidos, eran civiles, carpinteros que nunca habían visto una selva, agricultores acostumbrados a tierras muy distintas, familias enteras apostando su vida a una idea. Entre ellos había ancianos, cuyo cuerpo ya no estaba preparado para aquel viaje, y había niños pequeños, demasiado jóvenes para decidir, pero obligados a adaptarse. También había mujeres embarazadas. Una de ellas dio a luz en Roanoke. En una tierra extraña, rodeada de incertidumbre, nació una niña. La llamaron Virginia Dare. Fue el primer bebé inglés nacido en América. Durante un breve instante, representó esperanza. La prueba de que aquel asentamiento no era temporal, de que aquel lugar podía convertirse en un hogar. Nadie podía imaginar entonces que ese mismo nombre se convertiría en símbolo de desaparición. La realidad no tardó en imponerse.
La comida empezó a escasear. El terreno no respondía como esperaban. El clima era impredecible y duro. Cada día era una lucha constante por sobrevivir. El aislamiento se hacía cada vez más evidente. El océano no era una vía de comunicación, era una barrera infranqueable. Sabían que si algo salía mal, no habría ayuda inmediata. Estaban solos, y ese pensamiento empezó a pesar más que el hambre. Ante la desesperación creciente, los colonos tomaron una decisión. Enviarían a su líder, John White, de regreso a Inglaterra. Necesitaban comida, necesitaban herramientas, necesitaban refuerzos. White prometió volver pronto. Nadie dudó de su palabra, pero el mundo no se detuvo para esperarlo. Inglaterra entró en guerra con España. Los barcos fueron requisados. Las prioridades cambiaron. White quedó atrapado. Mientras tanto, en Roanoke, el tiempo seguía avanzando. Pasó un invierno, luego otro más. 3 años completos sin noticias. 3 años en los que el hambre pudo haber matado, en los que una enfermedad pudo haberse extendido, en los que un conflicto pudo haberse desatado. 3 años de silencio absoluto. Cuando John White regresó en 1590, esperaba encontrar un asentamiento debilitado. Quizás heridos, quizás tumbas. Lo que encontró fue algo peor. Nada. El asentamiento estaba vacío. Las casas desmontadas con cuidado. Los objetos personales desaparecidos. No había señales de violencia. No había restos humanos. No había respuestas. Era como si aquel lugar nunca hubiera estado habitado. Entonces lo vio. Una palabra tallada profundamente en madera. Croatoan. No era un mensaje desesperado. No era una advertencia clara. Era una pista o una última referencia. Antes de partir, los colonos habían acordado algo muy específico. Si se marchaban voluntariamente, dejarían una señal. Si eran atacados, tallarían una cruz. No había cruz, solo la palabra. Con el paso del tiempo, surgieron distintas explicaciones. La primera habla de una masacre, pero no hay pruebas. No se encontraron cuerpos ni señales de lucha. Otra teoría apunta a un ataque español, pero los registros no mencionan nada, y una victoria así habría sido documentada. También aparecieron teorías sobrenaturales, maldiciones, tierras prohibidas, relatos llamativos, pero incapaces de explicar el orden y la calma del lugar. La teoría más lógica es la asimilación, la idea de que los colonos se integraron en tribus locales, que abandonaron su cultura para sobrevivir, que siguieron viviendo, pero dejaron de ser quienes eran. Algunos relatos posteriores mencionan indígenas con rasgos europeos, pequeñas pistas, nada concluyente, pero suficientes para sugerir que Roanoke no desapareció de golpe, se desvaneció, y quizás por eso su historia sigue inquietando. Tal vez murieron, tal vez sobrevivieron, tal vez cambiaron de nombre y de historia, pero Roanoke dejó una huella imborrable. La prueba de que incluso la historia documentada puede esconder vacíos imposibles de llenar. Buenas noches. Esto fue Memorias Nocturnas.